Hola iglesia amada, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga en este domingo de culto y vamos a orar a nuestro Dios. Amén. Vamos a decirle que no hay un nombre igual a Él. Amén. Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale, Cristo sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay, por siempre te exaltaré. Nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay, precioso te exaltaré. Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, te exaltaré, Cristo sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, te exaltaré. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay, por siempre te exaltaré. Nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay, precioso te exaltaré. Maravilloso consejero, Dios fuerte es nuestro Padre eterno, príncipe de paz, su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte es nuestro Padre eterno, príncipe de Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, maravilloso, maravilloso consejero, Dios fuerte es nuestro Padre eterno, príncipe de paz, su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte es nuestro Padre eterno, príncipe Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Amén. Dios te bendiga mucho, iglesia. Y vamos a continuar con la parte número 2 del mensaje del domingo anterior. Y el domingo anterior era un poco el ADN para que seas un vencedor o un ganador. Hoy es el ADN de un ganador, porque es un confeso ganador el apóstol Pablo. Y él mismo lo reconoce aquí en este capítulo, en el capítulo 15. Y tanto el capítulo 14 de Romanos y el capítulo 15 son capítulos que apelan a nuestra conciencia. Pablo mismo dice, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Nosotros tenemos que saber discernir qué es lo que nos conviene, qué es lo correcto y saber elegirlo para que haya fruto.
Y miren lo que dice en el capítulo 15 a partir del versículo 1. Así que los que somos fuertes, dice Pablo, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Si él no se considerara fuerte, podría decir, los que son fuertes debieran soportar, pero él mismo dice debemos soportar, se reconoce a sí mismo como un ganador. Las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto es apelación del apóstol Pablo al Salmo 69, donde habla de una persona que prácticamente asumió todos los insultos que podrían haber sido para alguien, los asumió todo propiamente él, y aquí se los adjudica a Cristo. Todo lo que nosotros suframos, todo eso se suma a lo que sufrió Cristo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, la Biblia, los escritos, los profetas, la ley, todo lo que está en la Biblia se escribió ¿para qué? Para nuestra enseñanza. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Aquí el apóstol Pablo está enseñando un tema que tiene que ver con la conciencia. Cuando hablamos de temas de conciencia, nos referimos a temas que no están registrados en la Biblia específicamente, de manera clara que nosotros podamos decir, esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que tengo que hacer. Por eso nadie dudaría al respecto. Pero Pablo en el capítulo 14 habla de los débiles que se escandalizaban principalmente cuando eran consideradas las cosas que dependían de la comida o de los días. Algunos decían, esto se puede comer, esto no se puede comer, esto es pecado comer, esto es santo comerlo, este día es santo, este día no es santo, este es el día que tenemos que adorar a Dios, este no es el día. Bueno, Pablo dice, no discutan acerca de esas cosas. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Nosotros somos los responsables de discernir las cuestiones correspondientes a las cosas que nosotros tenemos que hacer para que en todo momento Cristo sea reconocido, Jesucristo sea exaltado y nosotros siervos y siervas de Él. Por eso las características de un líder fuerte o de una persona ganadora es principalmente que es fuerte. La primera característica es alguien fuerte, pero tenemos que entender que no es la fuerza del mundo. Pablo dice en el versículo 1, así que los que somos fuertes, él mismo se reconoce como fuerte, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí Pablo reconoce dos grupos claramente establecidos, los fuertes por un lado, los débiles por el otro. Pero no eran dos grupos antagónicos que tenían que vencerse, porque obviamente los fuertes se sobrepondrían sobre los débiles y los vencerían fácilmente. Él habla de que conviven los fuertes y los débiles, pero al mismo tiempo el fuerte tiene que tener una comprensión de esa debilidad y hacer todo lo más que pueda para no agradarse a sí mismo y no tomar provecho de esa debilidad que en el mundo se hace fácilmente. Por eso los fuertes del mundo, por ejemplo, yo establecí una lista y otra lista más larga, ustedes la pueden tener, pero fíjense la lista aquí que tenemos. Los fuertes del mundo se jactan, es decir, se ufanan de su poder, de su riqueza, de su fama, de su prosperidad, etcétera, popularidad. Se confían en sí mismos, son personas que están absolutamente confiadas en sí mismas, no están confiadas en Dios, pero si desaparece en lo que ellos confían, bueno, ellos también caen, ellos sufren pérdida en gran manera. Pero como los que confían en Dios se mantienen firmes como es el monte de Sión, permanecen para siempre,
no tienen de qué temer. Pero el que confía en sí mismo, en su dinero, en su fama, en sus contactos, en su orgullo, en su fuerza bruta, obviamente tarde o temprano perderá, porque todo eso puede desaparecer. Se vanaglorian, es decir, andan contando sus conquistas. Hice esto, hice lo aquello, eso es mío, lo conseguí, eso le gané, eso lo logré después de tal cosa, y hay vanagloria, orgullo. Yo les conté que hace mucho teníamos que descubrir a una persona que estaba robando y justamente descubrimos quién era. ¿Por qué? Porque era una persona que se jactaba de sus logros y sus logros tenían que ver con ganarle a la policía. Se escapaba de la policía no lo podía encontrar, la policía se equivocaba y él siempre salía ganando, y él contaba sus andanzas en un grupo en lo que varios de nosotros líderes participamos, y descubrimos por su jactancia, por su orgullo, que esa persona no se había convertido, que esa persona no había cambiado su forma de vida y seguía siendo una persona como la que era antes, por la cual cayó presa. Y ahí descubrimos dónde estaban las cosas robadas. Esto fue un caso concreto en Córdoba y obviamente ya lo conté en otros mensajes, pero hago valer de que las personas fuertes del mundo se vanaglorian de sus logros y lo cuentan como diciendo: mírenme, porque yo tuve mérito en lograr eso y fue por mí. Si no hubiese sido por mí y mi capacidad, mi forma, bueno, obviamente ahí hay vanagloria. Y el apóstol Santiago nos dice que toda jactancia y toda especie de jactancia es mala. Los fuertes del mundo se abusan de su poder, toman dominio, avanzan pisando a gente, no importándoles nada. Y esa es la fuerza que muestran, arrasan. Era lo que hacían los conquistadores en el tiempo antiguo y de la colonización. Arrasaban comunidades enteras, esclavizando, cautivando, robando, saqueando, etc. Bueno, eso es lo que hace el fuerte. Pero qué triste es cuando esos fuertes vienen a debilidad porque están de capa caída, y yo conocí a varios, son humildes porque lo perdieron todo y obviamente reconocen su pecado, su debilidad, pero mientras son fuertes se abusan del más débil, lo someten, lo violan, y es decir, lo esquilman, lo usufructúan, es decir, le quitan todo lo que el más débil podría llegar a tener porque abusan de su poder, y eso los hace fuertes, pero son fuertes mundanos que se aprovechan de la debilidad del más pequeño. Se burlan, y esto lo vemos a diario, el bullying en las escuelas es abundante. Por favor, que podamos instruir a nuestros niños para que no hagan bullying, y si lo sufren ellos porque están en las escuelas haciendo escarnio, burlándose, cargándolos por diferentes características físicas o lo que sea, que sean fuertes para soportar esas situaciones que son muy, muy comunes. Y es una pena que algunos no preparan a sus hijos para que entren en medio de lobos, como preparó Jesús a los suyos, diciéndoles: van a ir en medio de lobos y los lobos van a querer destruirlos, robarles la bendición o hacerles daño. Pero ahora vemos un poco los fuertes de Cristo, los fuertes en Cristo. Soportan con paciencia. ¿Soportan qué, pastor? Soportan que los insulten, soportan que los escupan, soportan que los rechacen. Sin embargo, hay algunas personas, como me dijo un miembro de nuestra iglesia en un culto, nosotros no tenemos que ser personas de mantequita que se derritan ante cualquier ataque. Tenemos que ser personas que se mantengan firmes en la brecha, y me dio toda una explicación de su fuerza y yo lo felicité porque me gustó lo que me explicó. Pero es cierto, tenemos que preparar a los chicos para que enfrenten al mundo perdido, pecador, condenado, degenerado, corrupto y condenado. Pastor, ¿cómo describe con tantos adjetivos al mundo? La Biblia lo dice.
y lo dice con palabras mucho más fuertes inclusive. Por eso Jesús vino a salvar al mundo y no que el mundo siguiese de camino al infierno para perderse definitivamente en él. Pero los fuertes en Cristo soportan, ya están preparados para que el mundo no los acepte, para que el mundo los rechace. Y Jesús dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Sin embargo, hay personas que piensan que el mundo los va a abrazar, los va a saludar, los va a bendecir. Bueno, es misericordia de Dios si eso ocurre. Pero si no ocurre, tenemos que estar ya avisados de que el mundo va a ser hostil. Lo hizo con Jesús. No lo quisieron recibir a Él, siendo que Él era el fundador, creador del mundo y sustentador, no lo aceptaron. Los fuertes en Cristo no se agradan a sí mismos. No están todo el tiempo queriendo que la gente esté centrada en sí mismo. Esto es el egocentrismo. Obviamente tenemos que madurar y crecer para poder descentralizarnos de nosotros mismos, para no estar pendientes de ser el centro de la atención. Hay personas que por su autoestima baja o sus complejos, obviamente se sienten el centro de la atención, ya sea porque piensan que todo el mundo los rechaza o los está juzgando o mirando o condenando, y hay otros que creen que son menospreciados porque no los saludan o no los felicitan o no los reconocen como debieran o ellos creen que debieran ser. Pero acá te quiero mencionar una palabra importantísima y te la quiero presentar para que la grabes. Entre los teólogos esta palabra es muy famosa, muy conocida y es la famosa palabra kenosis en griego. Grabátela porque la podés escuchar en muchos mensajes. La palabra kenosis en griego significa vaciamiento y es la palabra que aparece cuando se reconoce a Jesucristo como que Él se vació de su gloria para asumir la humanidad, para hacerse uno de nosotros. Por eso la encarnación de Cristo es el milagro más grande de Dios para hacerse hombre y andar entre nosotros. Jesús no se agradó a sí mismo, sino que buscó agradar a todos, con la salvación, con la bendición, con la liberación, con la sanidad y con tantos otros milagros, porque tuvo empatía. Y la empatía es interpretar la necesidad del otro como propia. Por eso Jesús se vació de sí mismo, se anonadó a sí mismo, se desapegó de toda su gloria. Él podría haber mandado ángeles del cielo para que acudieran a ayudarlo cuando estaba en el momento de la crucifixión y sin embargo no lo hizo. Soportó como hombre hasta el fin la muerte y muerte de cruz. Y por supuesto lo hizo con un propósito de ayudar y cuidar a los más débiles. Y los más débiles éramos nosotros, porque vivíamos perdidos en delitos y pecados. Y Él vino especialmente para ayudarnos. Y qué lindo que son aquellas personas que ayudan al más débil, al desprotegido, a los que están sufriendo las diferentes injusticias del mundo y desigualdades. Yo doy gloria a Dios por los que se encuentran en esta condición así en nuestra iglesia y tienen un corazón tierno para con las necesidades del prójimo, de los que le rodean. Pueden ser miembros de tu propia familia que estén sufriendo, llorando miseria en silencio o sufriendo diferentes cosas que no pueden sobrellevar. Y qué lindo que haya un papá, una mamá, un hermano misericordioso que se acerque, ore, los bendiga y esté cargado en oración para pedir que se corte esa maldición sobre esa persona. Sin embargo, vemos a un mundo desamorado, apático, frío, calculador, materialista, que está totalmente lejano a la posibilidad de ayudar al que más necesita. El otro día encontré a una persona que es muy callada. Yo le predico de vez en cuando, siempre me acerco a él. Y el otro día me llamó la atención y oro para que esté viendo el mensaje por YouTube o por internet cuando se dé. Pero resulta ser que él es callado. Creo que lo conté aquí, pero me llamó la atención porque él reveló una situación. Él dijo, es impresionante cómo la gente materialista no le importa nada y entre familiares se matan
por la ambición del mucho tener y están permanentemente pensando en eso. Es triste, es muy triste, me decía él. Y es así, nosotros reconocemos a un mundo que no está pendiente de la necesidad del prójimo. Pero Jesús dice que nosotros tenemos que ver las debilidades de los que nos rodean. No hacer escarnio de ellos, no abusarnos de ellos, no estar usufructuando bienes de ellos, ni tampoco haciendo bullying o queriendo sacar provecho de las debilidades que encontramos a nuestro alrededor. Los fuertes en Cristo comprenden sus debilidades y eso significa ajustarnos para parecer iguales a la persona a la cual queremos ayudar, en el sentido de que comprendemos su necesidad y podemos identificarnos con su necesidad porque tenemos empatía, pero a su vez hemos estado nosotros antes en la misma condición en la que ellos ahora se encuentran. No estamos hablando de que estamos en un pedestal queriendo ayudar a la persona que se encuentra abajo en el pozo. Mirá, fíjate. Sin embargo, Jesús dice que se hizo hombre. Es decir, Jesús mismo se metió en el pozo. Vino al pozo de este mundo cenagoso, lleno de pecado y de maldición, y vivió entre nosotros para ayudarnos y sacarnos de toda condición de peligro y de perdición. Por eso nosotros tenemos que tener una comprensión real de las situaciones que nos rodean. Hay muchas personas que están sufriendo, matándose diariamente, desquiciadas, personas que no saben pensar bien y están yendo por caminos de perdición, que el fin es muerte. Y nosotros ni siquiera oramos, ni siquiera le pedimos a Dios: Señor, ten misericordia, toma control de esa vida, sácala de ese pozo inmundo en el que se encuentra, rescátala antes de que el diablo se la trague en el infierno. Ni siquiera eso hacemos. Y la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. Y nosotros tenemos que clamar a Dios para que Dios intervenga. El fuerte respeta y no juzga porque ama. Pero volviendo al tema de comprender sus debilidades, les quiero traer un ejemplo. Estábamos en el seminario, me acuerdo, habíamos hecho una comisión de 14 seminaristas y estábamos debatiendo a quién recomendábamos para ir a hacerse cargo de un leprosario en Bolivia. Y estábamos allí trabajando para definir quién iba a ser la persona que iba a ir a Bolivia por 6 meses. Tenía todo pago, le esperaban, ya había toda una preparación nosotros teníamos que definir al candidato. Empezamos a debatir y tomamos en cuenta los dones, las características, la integridad, la moralidad, el testimonio, la estabilidad emocional, todo estaba tomado en cuenta. ¿Y sabés lo que definió quién debía ser, quién iba a ir al leprosario? El don de misericordia. Porque habían quedado 2 candidatas y una de ellas tenía el don de servicio. Y ganó la que tenía el don de servicio y misericordia. ¿Cuál es la diferencia del don de misericordia con respecto al don de servicio? El don de servicio sirve, ayuda, colabora, está siempre dispuesto a hacer cosas. Pero el que tiene misericordia es quien se compromete con la miseria humana. Se arremanga, no tiene problemas, se mete, se involucra, se hace igual, se mancha, no le importa, está allí con el dolor ajeno. Elegimos a esa misionera, hoy es misionera, está en el África y por supuesto ganó en nuestra elección. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Que nosotros, si somos en fuertes, tenemos que tener consideración para las personas que están sufriendo a nuestro alrededor y por supuesto tener empatía para ayudarlas como Cristo lo hizo. Por eso Pablo pone de ejemplo a Cristo y principalmente cuando estamos considerando diferencias, porque hay diferencias en el pueblo de Cristo. Están los fuertes y están los débiles. Los fuertes están batallando, ganando, venciendo, conquistando y dando gloria a Dios, y los débiles a lo mejor están enmarañados en luchas y en situaciones que todavía no logran salir ni ver la superficie.
ahí estamos nosotros, ahí están los fuertes para decir, mira, hace esto, hace lo otro. Eso es lo que está tratando de mostrar Pablo aquí. Pero Pablo es muy sabio, principalmente porque está llevando a la iglesia a un proceso, porque el fin mayor del objetivo de Pablo es que esta iglesia se abra al mundo gentil, porque el mundo antiguo cristiano comenzó entre los judíos y se cerró entre los judíos. Por eso había judíos legalistas y muy sectarios y no daban entrada a los gentiles porque eran como paganos que ya estaban perdidos para siempre. Y Pablo los va llevando de tal manera para que se abran a los gentiles. Pero ¿qué apertura iban a tener para los gentiles si todavía ni siquiera se habían abierto para los débiles? Porque habían surgido problemas por la comida, por los días, porque uno decía, ¿es pecado comer esto? No, no es pecado. Bueno, yo como cualquier cosa, no me importa. Y mientras ese no me importa, el débil tenía tropiezos. ¿Cómo? Este que va a la iglesia con más tiempo hace esto y el débil era como que quedaba sufriendo. Y Pablo está diciendo, tengamos cuidado de los débiles. No nos agrademos a nosotros mismos, sino que hagamos todas las cosas para bendecir al prójimo y no maldecirlo. Porque qué tristeza de que vos te cortes solo y digas, soy fuerte, gloria a Dios, vivo en victoria, soy un ganador, y el débil a tu lado está hundiéndose cada vez más en el fango del pecado o de su impotencia. Y a veces en los mismos matrimonios, qué triste es cuando compiten los matrimonios y tienen celos entre sí, exceptuando del hecho de que hayan sido engañados o adúlteros y hayan tenido diferentes cañitas al aire, por así decirlo, de las cuales se han arrepentido. Pero hablemos de la competencia a veces que hay como cónyuges, de que yo quiero ser más que vos o vos más que yo, y en esa situación, en vez de colaborar, compiten. Pablo dice, tengan cuidado. Y en el matrimonio, les pregunto por si no lo saben, la Biblia lo dice claramente, ¿quiénes son los más débiles? La mujer es vaso frágil. Es vaso frágil. Tenés que tratarla con mucha delicadeza porque se rompe, se quiebra. Tenés que tratarla con mucho cuidado. Mimarla. Hacerle favores. Servirla. Y no le digas, por favor, mi amor, ¿te lavo los platos? No le digas eso. Decir, mi amor, voy a lavar los platos porque vos sos también miembro de la casa. Así que tened cuidado. Y qué lindo es que en el matrimonio se colaboren mutuamente y se ayuden mutuamente para edificarse juntos en amor y juntos crezcan hasta la estatura de Jesucristo. No que crezco yo solo y mi esposa está en el fondo del pecado y del fango de la miseria. Por eso sería lindo un día hacer un pacto matrimonial para que juntos decidan ser fieles y ayudarse y colaborarse mutuamente para crecer juntos en amor, para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿quiénes son los débiles ahora? Los niños. Los niños son débiles, son indefensos, necesitan mucho cuidado. Sin embargo, los fuertes abusan de ellos. Qué triste, realmente pecaminoso, perverso. Los niños son débiles, por eso tengamos cuidado de los niños. Yo conté el caso de una persona que vi, gracias a Dios no la vi haciendo abuso de ella porque hubiera hecho algo, pero la vi como con una cara horrible de bronca, de rabia, de ferocidad, que estaba teniendo a una criaturita, a un bebé. Y ese bebé lo miraba con una ternura, con una inocencia. Y yo le vi la carita al nene y yo dije, ay Señor, tené misericordia de esa criatura. Y hasta me pareció ver una sonrisa en esa criaturita. Y dije, Señor, guarda esa sonrisa que perdure, que siempre sonríe y no que se la quite el mundo ni las personas fuertes que son a veces violentas y violadoras para abusar de ellos. Que Dios guarde a nuestros niños por donde quiera que anden.
Los enfermos son débiles, principalmente los enfermos que están sin poder cuidarse a sí mismos, los que quedan prácticamente afectados y no tienen posibilidad de manejarse por sí mismos. Y Dios libre a los hijos y a los hijos y a las hijas de no honrar a sus padres si tienen padres de esa manera, pero hay muchas personas que sufren el abandono y en ese sentido son personas que requieren de atención, por lo menos de oración. Los simples, ingenuos e incautos son débiles también. Personas que no se dan cuenta y son fácilmente manipuladas por malignos emisarios de Satanás que están aprovechándose de la desprevención o de la inocencia de esas personas. Recuerden que la Biblia dice que el simple todo lo cree. Por eso son fácilmente llevados de las narices por personas malignas que preparan sus actos malignos para aprovecharse de ellos. Son simples y nosotros que a veces nos damos cuenta no decimos ni a. No le advertimos, por lo menos pensalo mejor, revisá bien, consultá, pedí consejos. Hay personas que no han dicho nada y se terminan siendo cómplices de malignos aprovechadores. Y los nuevos en la fe también son pequeños, son débiles. Los nuevos en la fe. ¿Quiénes son los nuevos en la fe? Los que llegan recientemente a la iglesia. ¿Y sabés con qué concepto llegan a la iglesia? Creyendo que todos nosotros somos ángeles y que somos absolutamente irreprochables. Pero llegan a la iglesia y se encuentran con vos y conmigo. Y pueden llegar a decir, uy, este es de la iglesia. Y peor si te conocen del mundo y del barrio o de la empresa o de algún lugar donde vieron tus andanzas de inconverso. Y lo que les viene la duda, ¿se habrá convertido en serio? Para mí que está figurando esta persona. Ya me lo han dicho muchos a lo largo de nuestro ministerio. Personas que dijeron, no pensé que iba a encontrarme con fulano aquí, porque yo lo conozco de antes. Y yo sé que esa persona es así, así, asá. Bueno, todo eso al tiempo sale a la luz. Pero los nuevos en la fe son fácilmente afectados y nosotros tenemos que tener cuidado. Dios nos libre de... Por eso pidamos perdón si nos equivocamos, pero si tenemos convicción, obviamente pidamos perdón igual, pero apelemos a la misericordia de Dios que se encargue de ellos y de nosotros también. Miren lo que dice Mateo 16, 18, 10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, cuando vos reconozcas a un pequeñito, indefenso, alguien que vos sabés que es fácilmente manipulable o fácilmente influenciada o influenciado, ora por esa persona, para que Dios lo guarde, lo bendiga, lo ayude y no sea manipulado por demonios ni por personas malignas que van a querer sacar provecho de su indefensión o de su falta de carácter o falta de principios. Los fuertes tienen que considerar las debilidades de los débiles, no para aprovecharse de ellas, sino para ayudarlos, bendecirlos. A eso es lo que Pablo está tratando de atraer la atención de los romanos, para que a pesar de las diferencias que haya en la iglesia, que prevalezca el amor y que cada uno sea responsable delante de Dios por lo que haga, no haciendo cosas mientras no le importe la consecuencia. Yo creo así, no hago más mal con Dios, yo no peco, no me interesa lo que Él crea. Si Él tiene la mente podrida, que se la arregle con Dios. Hay gente que responde de esa manera, independientemente de todo. Cuando hay a lo mejor un malón de gente diciendo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, esa persona dice yo hago lo que se me antoja. La Biblia no dice nada al respecto, no estoy pecando. Sin embargo, este es un asunto de conciencia y no todo nos conviene. Nosotros tenemos que razonar, tenemos que evaluar y por supuesto después sacar decisiones. ¿Esto beneficia a quién? ¿Esto beneficia a mi familia? ¿Beneficia a la iglesia? ¿Esto ayuda, colabora, edifica? Porque Pablo dice
que todo se haga para edificación. Nosotros tenemos que ver las consecuencias y a dónde apunta el futuro de lo que estamos haciendo cuando decimos no me importa lo que dirán. Segunda característica, considera a Cristo en sus relacionamientos. Versículos 2 y 3. Por supuesto, antes, en este asunto que acabamos de tratar, si lo dejamos claro y decimos, bueno, en asuntos de conciencia voy a ver las consecuencias, voy a evaluar si realmente le conviene al reino, le conviene a Dios, le conviene a la iglesia y por último, si me conviene a mí, para hacer lo que creo que es la voluntad de Dios, porque ese es el orden correcto. Yo tengo que pensar cómo va a aceptarlo Dios a esto que hago, cómo va a tomarlo en cuenta Dios a esto que voy a decidir. Y considerar a Cristo en nuestros relacionamientos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No estamos agradando al prójimo para quedar bien con el prójimo. No estamos agradando al prójimo para que el prójimo nos acepte. No estamos agradando al prójimo para hacer o aprovechar una situación que sea simpática con el prójimo, sino que lo hacemos para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Él podría haberse agradado a sí mismo y prevalecido en todas las circunstancias como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, no lo hizo. Él se anonadó, Él se vació, Él se desapegó de su ego, de su yo, de su gloria. Tuvo kenosis, vaciamiento para agradar al prójimo. Y eso es lo que está pidiendo Pablo aquí. Y no lo hagamos simplemente porque lo estamos haciendo como personas sacrificadas, sino porque Cristo lo hizo. Y Cristo es nuestro ejemplo y lo tenemos que seguir. Pero cuando tenemos a Cristo presente en nuestros relacionamientos, hagámoslo ver, mostrémoslo. ¿Y qué es lo mínimo que se espera para que la gente sepa que hay algo de Cristo en nosotros? Por lo menos ofrezcamos una oración. Por lo menos digamos Dios te bendiga. O te recomiendo leer la Biblia. Algo por lo menos, pero nada no. Yo felicito a los que me echan a Cristo. Yo lo hago todo el tiempo y quiero hacer mucho más todavía. Y oro para que el grupo al cual estoy predicando de vez en cuando esté viendo este video, porque saben lo que estoy diciendo. Porque yo estuve entrando en lugares donde hay personas que están bien comprometidas con el mundo, la farra, la noche, la droga inclusive, y les he predicado. Y entro confiando en el poder de Dios, confiando en el respaldo celestial. No entro confiando en mí mismo, ojo. Le pido a Dios ayuda, me encomiendo a Dios para que me use y después entro confiadamente de que Dios al abrir mi boca va a poner palabras que a veces ni las conozco. Y empiezo a hablarles y tienen un vocabulario fuerte, feo, inclusive de bromas y de burlas. Y como yo estoy preparado, ya sé lo que me espera, sigo entrando. Digo, bueno muchachos, les pido por favor que ahora me escuchen un segundo nada más. No tienen que ser largos, hay que ser muy cortos. Y más si son predicadores. Les invito por favor algún día, espero que no me muera yo para que vengan a la iglesia. Y ahí empiezo, porque empiezan a debatir, ¿cómo se va a morir, pastor? ¿Cómo se va a morir? ¿Se acuerdan que les conté ya? Y ahí empieza la conversación. Hasta me terminan pidiendo oración, ore padre, me dicen. Y bueno, me confunden con un padre. Soy un padre espiritual, pero padre al fin. Bueno, voy a hacer una oración cortita. Miren que soy predicador, ¿no? Así que hago una oración cortita. ¡Pum! Una oración, pero les puedo asegurar que me maravillo del respeto y de cómo Dios sujete ese ambiente al señorío de Cristo. Es maravilloso. Y yo estoy sembrando. Y sé que algún día voy a cosechar. Amén.
porque los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Pero me echa a Cristo en tus relaciones, pero prepárate al rechazo, al escupitajo, al insulto, a la burla, prepárate a todo. Tenés que saber que eso es posible, pero bienaventurado sos, dice Jesús, si en mi nombre eres rechazado. Gran galardón tendrás en el reino de los cielos. Amén. Tercera característica. La persona ganadora es alguien lleno de esperanzas, no esperanzas idílicas, vanas, futiles, sino verdadera esperanza. La esperanza viva que dice el apóstol Pedro y la esperanza bienaventurada que dice el apóstol Tito. Y aquí en el versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, todo lo que está en la Biblia se escribió antes. ¿Qué dice? Para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, tenés que leer la Biblia. Decirle al que tenés al lado, tenés que leer la Biblia. Y tenés que leerla más todavía. Porque a través de ella adquirimos conocimiento, adquirimos enseñanza. Conocemos el carácter de Cristo, la persona de Cristo, el mensaje de Cristo. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, la esperanza viene después de la fe. Porque la fe es esperar lo que no se ve. No puedes decir que tenés fe si no tenés esperanza. Ahora, si tenés esperanza es porque tenés fe. Y la esperanza no avergüenza. Por eso nosotros crecemos en esperanza a medida que conocemos más de la palabra de Dios. Para que crezca nuestra fe, tenemos que leer, estudiar, memorizar la palabra de Dios. Y a medida que crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, crecemos en nuestra esperanza. Por eso no somos personas desesperanzadas, somos personas muy esperanzadas. Porque creemos en el poder de Dios, en los milagros de Dios, en la intervención de Dios, en el obrar de Dios misterioso y milagroso, que hace que nuestra vida sea maravillada permanentemente por su intervención. Y más cuando esperamos en Él, más cuando confiamos en Él. Él siempre va a intervenir a favor de su pueblo. Amén. En cuarto lugar, característica, la persona fuerte, ganadora, es alguien que glorifica a Dios. En el versículo 5 y 6 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo utiliza el lenguaje de un coro. Unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras está diciendo, grítenlo, pero no sean locos de atar. Tengan júbilo y con lo que ustedes van a cantar, van a confesar unánimes, va a darle gloria a Dios. Y ese es el lenguaje de la iglesia en victoria. No es una iglesia apática, desamorada, perdida, pecadora, fracasada, sino que hay un montón de hijos e hijas de Dios que cantan con júbilo y celebran con júbilo la presencia de Dios en sus vidas. Eso también tiene que darse en la familia. La familia tiene que celebrar la presencia de Dios, darle gloria a Dios. Y es la familia de Cristo la que glorifica a Dios cuando unánime, a una voz, celebran su presencia y lo reconocen. Amén. Quinta característica. El fuerte o el ganador integra a todos. Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y dense cuenta que aquí Pablo está preparando el camino para que la iglesia en Roma se abra a los gentiles y no que hagan acepción de personas diciendo este evangelio es para los judíos nada más. Es para todos. Es para que todos tengan participación con Dios y vayan al cielo. Por eso en Cristo, dice la palabra, ya no hay judío, ni gentil, ni griego, ni escita,
o sea esclavo o libre, ni mujer, ni hombre, ya todo somos en Cristo. Por lo tanto, tenemos que disfrutar en Cristo su presencia. Y qué lindo es que vos no hagas acepción de personas, que tengas realmente un corazón abierto para darle el mensaje a quien sea y que no haya juicio ni prejuicio en tu mente para decir, este es un atorrante, este se tiene que ir al infierno o este ya está condenado. No somos quienes para juzgar. No podemos juzgar, porque el que juzga a otro, acordate, se condena a sí mismo. El que juzga a otro diciendo este es un pecador, este es un esto y lo otro, se está condenando. Por eso no tenemos que acusar, el que acusa es el diablo. Sí tenemos que confrontar con respeto y con amor. Y esto les invito a hacerlo, por favor. Yo me maravillo de enterarme de a veces que no confrontamos, sino que terminamos murmurando. En vez de llamar en privado a la persona y decirle, mira, reconozco esta situación en vos y quisiera pedirte que la cambies porque es de tropiezo para mi vida. Pero no hacemos eso, no acostumbramos a hacer eso. Acostumbramos a contarle a todas las hinchadas de Boca, River, Racing, etc. Y a la persona nunca. Y eso es murmuración, eso es condenación, eso es acusación. Y el diablo es el que hace eso. Por eso lo más respetuoso que cae muy bien y produce mucho respeto en alguien es cuando te apartas y te dice, ven y permitime, puedo hablar con vos en privado, con respeto y con amor. Mirá, hay algo en vos que no me cae bien, disculpame, me puedo equivocar, pero es algo que me es de tropiezo, así que te pido que lo cambies. Y bueno, no somos jueces para decir tenés que cambiarlo porque yo te pido que lo cambies, pero sí por lo menos ya libramos nuestra sangre. Hay cosas subjetivas y cosas objetivas. Y en las cosas subjetivas tenemos que ser muy cuidadosos porque podemos fallar en nuestro escrutinio, en nuestro discernimiento y no pensar que nosotros tenemos la razón y que queremos amoldar al otro a favor nuestro diciendo lo que le decimos. Pero por lo menos lo decimos con respeto y con amor y de esa manera libramos nuestra sangre. Y por último, la sexta característica sirve para mostrar la verdad de Dios. Sirve para mostrar la verdad de Dios porque es un siervo, una sierva. Dice en el versículo 8, pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Y si Él es nuestro ejemplo y se convirtió en un siervo para mostrar la verdad de Dios, nosotros tenemos que ser siervos también para mostrarla a la gente que no la conoce. Por eso mechemos a Cristo, hagamos conocer a Cristo, mostremos a Cristo y la gente va a ver a Cristo en nosotros. Pero si no mostramos a Cristo, tengamos cuidado, porque nosotros necesitamos darnos cuenta si lo estamos haciendo. Recibí este mensaje en la iglesia, me predicaron de que tengo que mostrar a Cristo. Bueno, ¿cómo empiezo? Bueno, empezá preguntándote qué haría Jesús en mi lugar. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Hablaría como yo hablo? ¿Gritaría como yo grito? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y por ahí va a empezar el cambio. Y Dios te va a apoyar si querés realmente mostrar a Cristo. Ponete de pie, iglesia, por favor. Hay un desafío para tu vida. Dios me está diciendo que Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios te está llamando y está esperando que vos te entregues. Que vos realmente te entregues porque quiere hacer milagros y maravillas a tu favor. Quiere hacer milagros y maravillas a tu favor. Pasen por favor rápidamente. Vamos a orar. Cerrá tus ojos, cerrá tus ojos. Levanta tu mano al cielo, levanta tu mano al cielo como queriéndote tomar de la mano de Dios. A lo mejor estás luchando con diferentes vicios, con diferentes compromisos fraudulentos, malignos, metido en un lodazal de pecado, pero Dios quiere rescatarte, Dios quiere sacarte, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. A lo mejor estás lleno de miedos, de vergüenzas, de culpas, de remordimientos, de complejos. A lo mejor estás con mucho deseo de cambiar, pero sabes que necesitas un milagro en este momento.
Y Dios quiere hacerlo a tu favor. Dios quiere hacer un milagro a tu favor. Quiere hacer que pongas límites, que establezcas límites, que empieces a decir no y que no tengas el sí fácil, que empieces a cortar con compromisos fraudulentos, con relaciones equivocadas, empezar a poner límites, vallado alrededor de tu casa, y los ángeles de Dios van a estar acudiendo para rodearte, rodearla y rodear a tu familia también y bendecirte en gran manera. Señor, mira la necesidad de cada uno. En este momento te pido que asistas con el poder de tu Espíritu para que el que está aquí sintiéndose débil ahora reciba una unción de poder del cielo para poner límites, para establecer un vallado entre la bendición y la maldición, entre la obediencia y la desobediencia. Que sea bien marcada la obediencia a Cristo. Que hoy mismo, Señor, tu pueblo decida obedecerte en el nombre de Jesús. Ayuda ahora en este momento, ayuda a la incredulidad de aquellos que están pensando y dudan de que pueda haber un cambio. Hoy mismo, Señor, estás queriendo rehabilitar situaciones, vidas, cortar vicios, cortar alcohol, droga, tabaco, prostitución, pornografía, relaciones afectivas que han enyugado el alma y la han condenado a vivir en codependencias. Ahora, Padre Santo, bendice a tu pueblo, libera a tu pueblo, corta a tu pueblo de todo yugo inmundo de maldición. Y ahora declaro bendición, unción del cielo sobre cada uno en particular. Y ahora, Señor, que las familias sean restablecidas. Que la gloria de tu presencia haga estrado en cada hogar aquí representado. Que sea echado Satanás y sus demonios de todos sus contornos. Que ahora tu poder de gloria fluya en los hogares para que los hijos, las hijas sean convertidas de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Ayuda, Padre Santo. Ahora te pido que lo hagas en el nombre de Jesús. Y lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Y el pueblo que cree dice fuerte: amén. Amén. Que así sea, Dios.